Yo creo que mucha gente tiene curiosidad de saber cómo es un Mm. ritual de ayahuasca. Sí, Un poco que cuentes por encima qué es lo que se suele hacer. Creo que la imagen que se están imaginando es 5 chamanes rodeando a una persona tumbada en el suelo y esta persona hiperventilando. ¿Qué es lo que, eso es un poco la imagen que pueden llegar a sí. tener, ¿no? Mm. De forma realista, para aportar un poco de perspectiva en este campo, Sí. ¿cómo es una historia? Por ejemplo, ¿podrías contar si quieres tu primera experiencia de ayahuasca Mm. y qué fue lo que sentiste cuando acabaste? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Mira, estaba en la selva, o sea, y de hecho, ahora, 30 y pico de años después, llevo grupos, he desarrollado protocolos para usar ayahuasca en psicoterapia, pero como en Europa todavía no es legal, y digo todavía, esperando que algún día lo sea, pues creé un centro en la Amazonía, o sea, soy propietario de un centro en la Amazonía ecuatoriana que se llama Casa Etnoahuano, donde allí se hacen terapias cortas y largas, se hacen sesiones de ayahuasca de grupo, por ejemplo, y me siento orgulloso porque además he encontrado manera de hacerlo, digamos, uniendo tradiciones locales, chamánicas, con formas de hacer propiamente de la psicoterapia occidental. Entonces, la primera vez que tomé, pero no tiene nada que ver, porque, o sea, cuando se abren las puertas de la percepción, ¿cómo te diría? Lo que uno percibe es muy, muy difícil de poderlo describir o explicar, porque uno vive la infinitud. O sea, sales de antes, después, arriba y abajo, no, es otra dimensión trascendente, ¿no? Entonces yo recuerdo que la primera vez que tomé me quedé anonadado de las visiones que estaba teniendo, que no entendía nada, pero que eran más reales que la realidad empírica, digamos, Wow. material. Sí, y, y yo intuía, ¿no? Que tenían algún sentido, o sea, que aunque era como una película de, qué sé yo, surrealista, de colores y de animales, pero yo pensaba, no, esto tiene algún sentido, o sea, no es solo una, Alucinar. sí, una alucinación, que no es una alucinación, ¿no? Porque cuando se toma ayahuasca uno sabe perfectamente quién es, dónde está, digamos, y una alucinación hace perder completamente la relación con el contexto, ¿no? Pero si ahora tomáramos ayahuasca, vosotros sabríais que a pesar de estas visiones estáis aquí en vuestro estudio, que yo estoy delante vuestro. Pero no se puede tomar porque sí, me refiero, ahora mismo No, hay que hombre, prepararse, ¿no? sí, hay que prepararse Claro, un claro. poco, pero no creáis que es nada del otro mundo, o sea, que es simplemente abrir las puertas de la percepción y esto permite, pues por ejemplo, desarrollado protocolos que en esta excursión fuera del marco cognitivo y de pensamiento, etcétera, pues esta excursión se puede dirigir hacia uno mismo, que es lo que hago en psicoterapia, ¿no? Usando fotografías de las personas, de su infancia, pues las ayudo a que revivan, no recuerden, sino que revivan con todo su cuerpo, ¿no? O sea, porque es lo que técnicamente denomino conocimiento corporeizado, porque uno lo vive, no solo lo es producto mental, no lo imagina. Pues, pues esto, he desarrollado un protocolo que llamo de psicointegración, donde las personas y casi todo el mundo, excepto psicóticos o que tengan trastornos psiquiátricos muy severos, todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Para llevarlas a revivir su propia pubertad, a revivirla, ¿no? Y a darse... Wow. Sí, y ¿sabes qué pasa? Mira, es que me estoy yendo por A mí mucho... me está encantando, de verdad, Josep. Sí, O sea, no te bueno, preocupes. te agradezco. Mira, como te diría, o sea, todos tenemos dentro una guerra civil. Y esta guerra civil empieza cuando tenemos 2 años o 3 años, que por un lado, y ahora simplificándolo mucho, pero es así en esquema, ¿no? Por un lado tenemos nuestras pulsiones, o sea, un niño de 2 años o 3, pues tiene ganas de reír, de jugar, de gritar, yo que sé, de subirse al sofá, a lo mejor y saltar, y esto no lo quiero comer y aquello sí, o sea, tenemos nuestras necesidades naturales, digamos así, y nuestras pulsiones naturales. Y por otro lado está el contexto. Y el contexto nos dice, esto no lo hagas, aquí el sofá no subas con zapatos, ahora no es hora de comer, que después no vas a cenar, no, pero que quiero comer ahora, mamá, a las 6 de la tarde, no, ahora no, que después no cenarás. Entonces empezamos a vivir esta guerra dentro de nosotros, ¿no? Lo que sale de nuestra naturaleza y lo que el entorno nos obliga o nos condiciona, ¿no? Y poco a poco, ¿sabes qué pasa? Y a todos nos pasa, ¿no? En estas sociedades indígenas menos, porque la estructura es mucho más simple, pero también que llega un momento en que hemos de decidir
Si obedecemos las normas del contexto, y si papá me dice que no subas al sofá, no subo al sofá aunque me esté muriendo de ganas porque es mullido y en el sofá puedo saltar y los muelles rebotan, o hago caso de mí y subo al sofá. ¿Qué pasa? Que en estas primeras edades, hasta la adolescencia, prácticamente hasta los 14, 15, es mucho más importante el contexto que mis pulsiones, porque la vida depende del contexto y papá y mamá me cuidan, me dan comida, me protegen, me arropan. Entonces llega un momento en que nos olvidamos de lo que sale de nuestra naturaleza, y simplemente obedecemos lo que el contexto nos va diciendo, ¿no? Y ya está. Y lo normal y lo habitual, pero no lo saludable, es que nos acabemos olvidando de qué sale dentro de mí. Y si mamá me dice que cuando venga la abuelita le sonríe y le doy un beso, aunque no quiero la abuelita porque cada vez me tira de la mejilla y es una pesada y encima huele mal y no sé qué, pero si mamá me dice que le sonría y que le dé un beso, acabo haciéndolo, aunque a lo mejor hasta me dé un poco de asco, porque si no mamá deja de quererme, deja de protegerme y hasta me castiga, ¿no? Entonces me olvido de si me gusta o no besar a la abuelita o puedo soportar o no su tirón de mejillas cada vez que me ve, y le sonrío, le doy un beso y digo, abuelita, gracias, y qué guapa que eres, ¿no? Y esto es el momento que se llama de la disociación, psicológicamente se llama así, ¿no? En que nos olvidamos de nuestra naturaleza para empezar a vivir y a actuar y a reaccionar incluso emocionalmente de acuerdo a cómo el contexto nos obliga y nos manda a hacer, ¿no? Entonces, para sanar desde el punto de vista psicológico, ¿no?, uno tiene que ir a este momento de la disociación, que no es que sea un momento, no es un periodo, pero suele ser un periodo no demasiado largo de la vida, ¿no?, en que uno decide, y todos lo hemos decidido, no con la conciencia de un adulto, la de un puber, pero llega un momento en que digo, bueno, como me hace sufrir demasiado, por un lado sentir lo que me gustaría hacer y por otro lado obedecer lo que el contexto me impone, como es demasiado sufrimiento esta guerra interior, me olvido de lo que soy, me olvido de mis necesidades reales, básicas o primarias, y hasta yo obedezco lo que el entorno, porque necesito más el entorno que responder a mis pulsiones infantiles, ¿no? Y ahí empieza la neurosis, porque la neurosis en el fondo es la pérdida del sentido de la vida. O sea, cuando uno tiene un para qué para su vida, es una persona neurótica, y en nuestra sociedad yo diría que es casi imposible vivir sin ser neurótico en un nivel u otro, porque hay muchos grados, ¿no?, también de neurosis, pero es imposible porque en nuestra sociedad no se nos enseña ni se nos permite con frecuencia vivir y pensar y actuar el para qué de mi vida, ¿no?, digamos lo que quiero ser, y lo acabamos tapando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este protocolo de psicointegración se usa la ayahuasca, digamos, apoyado el efecto de apertura de la percepción con fotografías de mi propia pubertad, digamos, para bajar a este estrato o este momento biográfico y tomar conciencia de qué pasó. Claro. Si es que me sentía muy solo con 3 años o 4 años, porque a partir de, antes de esta edad no, pero a partir de esta edad, 3 o 4 años, depende de cada uno, ¿no? Pero ya podemos recordar y revivir. Y pues personas que trato en Ecuador, que trato muchas a lo largo del año, pues dicen, ostras, claro, ahora me he dado cuenta, ¿no?, que es que estaba tan solo, porque mi madre no me escuchaba, mi padre pasaba el día fuera, mis hermanos se burlaban de mí, que era el pequeño, me sentía tan solo que acabé por hacer lo que me dijeran y olvidarme de mí mismo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una aplicación de la ayahuasca, de la apertura de la conciencia. Y cuando lo uso para este caso, ¿no?, para terapia en el centro que tenemos en la Amazonía, pues se hace con luces encendidas, sentados en sillas más o menos cómodas, cada uno con sus fotografías, y ya está. Claro. Y luego pues hay formas chamánicas que no son las que yo use, pues estar tumbados por el suelo, oscuras, con tam-tams y plumas de papagayo en la cabeza. No, o sea, esto no. Esto en la selva a lo mejor, pero a mí no me interesa porque es una cosa teatral, que no es real, ¿no? Entonces también, por ejemplo, pues sirve la ayahuasca, o sea, esta apertura de la percepción para vivir algo que en nuestra sociedad hace mucha falta, que son experiencias trascendentes, de lo trascendente, ¿no? Y cuando un grupo de personas, digamos, han experimentado, o no sé cómo llamarlo, ¿no?, o corporizado
la trascendencia, lo trascendente, no significa que se vuelvan inmortales, ¿no? Sino que de pronto viven algo que está por encima de lo cotidiano. Esto une mucho a las personas, las une mucho, más allá incluso de sus rasguños caracteriológicos, ¿no? De sus antipatías personales. Y esto es lo que, por ejemplo, estas sociedades que toman ayahuasca de tiempos inmemoriales tienen y en Occidente se ha perdido, que es la comunidad, una comunidad, ¿no? O sea, yo diría que uno de los factores que son más patológicos en Occidente es que no hay comunidad ya. No hay lo que técnicamente llamamos grupo de pertenencia, ¿no? O sea, y en estas sociedades simples, la gente vive en clanes, en familias, agrupados en poblados, y allí no hay soledad. No hay soledad porque todo el mundo sabe a qué grupo pertenezco, o sea, cuál es mi gente, digámoslo así, ¿no? Claro. Lo mismo que aquí hace 2 generaciones, ¿no? Uno era de este pueblo otro y se podía ir a la ciudad a trabajar. Pero uno sabía que, o sea, yo soy de este pueblo, ¿no? Y por la fiesta mayor o por Navidad yo regreso allí a encontrarme con los míos. Y esta comunidad, esta sensación es fundamental para la vida humana, es fundamental, ¿no?